puede responder, Luciano. En primer lugar, creo que la medida va a afectar y traslada a Las Vegas un aumento de densidad que no sé en qué medida va a afectar al resto del plan de aglomeración urbana en lo que se refiere a los sectores que todavía no han sido desarrollados o ejecutados. Creo que volvemos a cometer el mismo error en esta modificación, ya que por un lado mantenemos que no se permite el uso industrial en el sector, pero no nos hemos sentado ni les ofrecemos una solución factible a los propietarios que funcionan en el plan parcial y que tienen industrias con o sin actividad. En lo que se refiere a la segunda unidad de ejecución del sector de Las Vegas, existe un convenio firmado en el que creo que hay interpretaciones distintas por ambas partes, ya que el ayuntamiento dice que hay un incumplimiento por parte de la fábrica de papel La Barrita, pero tras revisar el convenio tengo mis dudas de que no se esté haciendo también un incumplimiento por parte del ayuntamiento y creo que tampoco nos hemos sentado a hablar con ellos. Además, a pesar de las reuniones mantenidas en el ayuntamiento con los distintos vecinos, no ha llegado la información a todos los vecinos, y me refiero también a vecinos residentes. De hecho, hay todo constancia de que a 3 vecinos no les ha llegado la carta informativa invitándoles a una reunión con el ayuntamiento. Además, en lo que se refiere al desarrollo de la dehesa, se manifiesta en un expediente que se viene a cambiar el uso ocasional o el uso ocasional residencial, y que esto no va a producir un impacto medioambiental. Yo considero que si se produce un impacto medioambiental, pues no es el mismo impacto que produce una zona dotacional que una zona dotacional más residencial. Creo que procede una modificación y sobre todo teniendo en cuenta la desestimación del recurso de tasación que se presentó por parte del ayuntamiento. Creo que es cierto que no podemos afectar a los vecinos que ya están establecidos o instalados en Las Vegas, pero también creo que esta modificación tiene que pasar por el consenso de todos y que en este caso deja abierta la puerta a muchas de las técnicas y posibles acciones legales en relación a esta cuestión. Gracias. Señora Soriano. Sí, buenas tardes. Debido al ajuste del reglamento autonómico que se ha aprobado aquí en pleno, donde los concejales no adscritos tenemos que dividirnos el tiempo, solo los no adscritos, y hoy contamos con una no adscrita más, voy a ceder mi tiempo de intervención a Eduardo Fernández en los puntos 7, 8, 9 y 10, y espero que a lo largo del pleno todo el mundo quita su tiempo. Gracias. Gracias. Señor Fernández. Pues muchas gracias. Sí es cierto que también lo comenté en la comisión que esto podía pasar, ¿no? Que hubiera alguno escrito y que 5 preguntas a responder la repartición de 3. Lo dice pues ahora usted, señora Soto, luego nos va a decir que yo quiero presentar varias preguntas. Soto 8, que me hizo la tarde, a ver cómo nos repartimos tiempo. Luego me lo va a entender. Señor Fernández, ¿sí me hace por favor al orden del punto del orden del día? Muchas gracias. Continúo con el orden del día. No está el reglamento. Muchas gracias y continúo con el punto del orden del día. En primera instancia, yo quiero mantener la exposición que he hecho con respecto a la intervención o a la propuesta de enmienda que hacía a ese punto. En primer lugar, se está aplicando una ley medioambiental que está completamente derogada, pero además, que se sostiene que está publicada en el BOE. Creo que todos lo debemos de tener claro. Señor concejal de urbanismo, apunte, la ley 9/2006 del 26 de abril fue sustituida por el Real Decreto Legislativo parcialmente 1/2008 y definitivamente por la Ley 21/2013, que fue el 12 del 2013. Creo que es importantísimo tener esto en cuenta, más cuando estamos hablando de impacto medioambiental. En tercer lugar, estamos hablando de hacer un nuevo desarrollo en el sector de la dehesa. Es decir, perder un uso dotacional para poder encajar un uso residencial. Cuando bajo mi punto de vista sí que se puede reorganizar el sector de Las Vegas tal y como se debería de hacer inicialmente, porque cada sector se debe de desarrollar en su sector y no afectar a otros. A mí me gustaría que me explicara, que no me han terminado de explicar, cómo puede ser que la mitad del municipio esté sin desarrollar y en la Comunidad de Madrid le vayan a permitir desarrollar la dehesa. Me gustaría que me lo explicaran. Por último lugar, también pues dejar claro que bueno, ustedes nos han dicho en las 3-4 reuniones, 2 de las que he estado yo, que tienen la connivencia de la Comunidad de Madrid, pero la realidad es que siempre la han tenido, incluso cuando hemos tenido sentencia desfavorable. El caso es que luego vienen los jueces y nos dicen lo contrario de lo que en la Comunidad de Madrid le dicen a ustedes. Creo que vamos por el mismo camino. Y les reitero lo mismo que decía en las alegaciones. En su momento, yo veía ausencia de vivienda de protección oficial y también veía ausencia de un aumento de densidad. Ustedes dijeron que no, sus técnicos dijeron
que esas alegaciones no había que admitirlas a trámite. La realidad es que 4 años después, ahora 5, al final tenemos la razón. Estamos a tiempo de hacer las cosas bien, yo se lo propongo. Si no han querido admitir la enmienda, pues admítalan votando en contra de este punto y reorganizándolo en esa línea. Muchas gracias. Gracias. Señor Cobo. La historia del sector de Las Vegas pues es una historia que viene de mucho tiempo, porque fue una urbanización ilegal en origen, y en la idea de integrarla en el desarrollo del pueblo, lo que había que haber hecho es, en primer lugar, haber negociado con la gente que tenía industrias en esa zona, para, aprovechando que se hacía un polígono industrial, trasladar esas industrias que son incompatibles con un uso residencial, trasladarlas al polígono industrial. Y ahí no se tuvo la suficiente capacidad para llegar a una negociación que permitiese, por un lado, generar esa actividad donde corresponde, el polígono industrial, y por otro, que no hubiese ningún problema en el desarrollo del sector. Y entonces se hizo la ordenación del sector con un plan de reparcelación que hubo pleitos y resultado que fue declarado nulo. Y entonces viene la segunda parte. Entonces ahora se hace, y porque decía la sentencia que había que hacer un plan parcial en vez de un plan de reparcelación. Ahora se hace un plan parcial y también recae una sentencia, porque ahí se han hecho varias cosas mal. Se aumenta la densidad, la urbanizadora se le da unas parcelas a cambio de hacer los proyectos de urbanización, y luego se le aumenta la densidad y nuevamente, como sigue estando ese conflicto de fondo, nuevamente va a haber una sentencia negativa. Y además ahí se perjudica claramente a los vecinos, porque en un desarrollo residencial de unifamiliares se aumenta la densidad y por tanto viene un número de vecinos mucho más grande que el que estaba previsto, ¿no? Se pasa de 300 a 800. Y por tanto ahí, y ahora como vuelve a recaer una sentencia, ahora lo que se hace es llevar las viviendas sociales o parte de las viviendas a otro sector del pueblo. Pues sigue habiendo el mismo problema de fondo. Ahí habría que restituir la zona a lo que se había pensado, que fuese una zona de esa baja densidad, y habría que buscar cómo evitar que esto siga sucediendo, porque esta solución va a generar nuevas impugnaciones y nuevas sentencias y va a generar inseguridad jurídica, y además perjudica la solución que se da de que aumente la densidad de la zona, perjudica al conjunto de los propietarios del sector, y sobre todo lo que más les perjudica es que siga la incertidumbre. Por tanto, esto se ha hecho mal desde el principio. Yo creo que no tiene capacidad de diálogo ni de negociación, y que luego genera estos problemas en todos los sectores del urbanismo, o casi todos los sectores del urbanismo en Villanueva del Carril. Yo creo que ya es hora de ir pensando en abandonar sus responsabilidades y facilitar que haya algún tipo incluso de recambio dentro de su propio equipo de gobierno, de gente que no tenga esa conflictividad histórica con todos los propietarios y los desarrollos que ha habido a lo largo del pueblo. Por tanto, no es esta la solución y no la vamos a aprobar. Gracias. Señor Sanz. Gracias, buenas tardes. Vamos a ver, yo creo que estamos todos de acuerdo en que en el sector de La Vega se han hecho cosas mal, de que han venido repercutiendo los problemas en los vecinos de Las Vegas y que siguen repercutiendo. Y ahora mismo, bueno, pues es un momento en el que hay una cierta intranquilidad, una importante intranquilidad. Hemos oído las explicaciones que los técnicos municipales nos han dado en las diferentes reuniones, y bueno, en principio hemos visto que la aprobación de esta modificación no perjudica a los vecinos. Entendemos que viene a regularizar, a ver si es verdad de una santa vez, y adaptar el plan general a las leyes actuales. Y por otra parte, bueno, pues proyecta un posible desarrollo futuro o un desarrollo futuro en un sector que difícilmente se desarrollaría, porque lleva así ya 10 años, por muy dotacional que sea. Y si no hay vida, ni dotacional ni sin dotacional. En definitiva, entendemos que no se va a perjudicar a nadie, que pueden resolverse esas intranquilidades que pueden tener los vecinos de La Vega, Dios quiera que sea así,
Y en esto incluiría una frase de una compañera mía en la Asamblea de Madrid. Cuando hablamos de casas, hablamos de personas. Se trata de una aprobación inicial y nosotros sí la vamos a hacer. Gracias, señora Morán. Buenas tardes a todos. Ciudadanos también lamenta que haya una concejala adscrita más y seguramente habrá que hacer alguna revisión de la ley electoral. En ello estamos. También estamos ante uno de esos expedientes con historia que refleja las deficiencias de gestión de los que llevan más de 15 años. El informe de Las Vegas consta desde el año 1998. Con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana se pretendía dar una solución a la urbanización de Las Vegas, urbanización entonces ilegal. Pues bien, 16 años más tarde estamos modificando el Plan General de Ordenación Urbana para intentar legalizar dicha urbanización sin haberlo conseguido aún. Entre los años 2000 y 2002 se firman convenios de ejecución con los propietarios, un total de 197, y consta que uno no firma, uno de los que interpondría el recurso, uno de los que denunciaría la situación irregular y uno de los que ganaría y le darían la razón en el Tribunal Superior de Justicia. Pero independientemente de esto, hubo una inmensa mayoría que convenió, que pagó los terrenos, el desarrollo de la urbanización con unos planos y un concepto que no se acerca a lo que ahora quieren ustedes aprobar. La ficha del Plan General de Ordenación Urbana del 12 de diciembre de 1997 recoge que en el sector Las Vegas habrá un total de 374 viviendas, siendo estas viviendas aisladas. Y en el cuadro que presentan en la modificación que quieren ustedes aprobar hoy es de 888 viviendas. Es casi triplicar el número de viviendas. A los propietarios iniciales y a todos aquellos que han comprado posteriormente sus parcelas con un valor de mercado que marca una urbanización de 370 vecinos, no tiene nada que ver con una urbanización de casi 900. Sí. En la ficha inicial del Plan General de Ordenación Urbana, el 12 de diciembre de 1997, 374. Y en el cuadro que presentan ustedes hoy, 888. Es difícil explicar y no conseguimos arrancarlo en comisiones informativas que el desarrollo que se hizo por parte de la sociedad urbanística en el año 2007 en infraestructuras para 300 viviendas ahora sea viable para casi 900. Se declara la nulidad de los acuerdos y la legalidad de la urbanización. El 1 de septiembre del 2010 se aprueba el plan parcial del que tanto se refugian en sus informes, explicándonos el aumento de la densidad de 7 viviendas a 12 viviendas. Eso ya estaba contemplado, pero esa aprobación ha sido en la legislatura pasada con su mayoría absoluta y el panorama es distinto. Y esperemos que ese punto de vista de modelos urbanísticos que han fracasado no sigan saliendo hacia adelante. Además, los vecinos de esta urbanización se quejan de otro problema y es la fábrica de papel, que echa humo, que tiene actividad, que tiene un pitido desagradable, que genera un tránsito de camiones y que no es acorde con una urbanización con un suelo residencial. Ciudadanos esperaba que en el trasiego de cambios urbanísticos, de planes parciales, de planes generales, alguien hubiera velado por los intereses de los vecinos haciendo dichas modificaciones y gestiones y se hubiera negociado también el aumento del número de viviendas con los propietarios de la fábrica de papel y haberse asegurado que la fábrica de papel se iba cuanto antes. A lo mejor los proyectos que son más interesantes de seguir son los que ustedes están proponiendo hoy. Pero ustedes consideran que solo debe aceptar o negociar ese aumento de viviendas con una sola parcela. Nosotros no lo consideramos así y lo que es peor, que afecte a la ARES. Muchas gracias. Bueno, lo que creo que ha quedado claro es que hay que darles una solución urgente a los vecinos, después del tema ya está enquistado suficientemente. La solución que se nos ha propuesto y que está expediente nos parece perfectamente viable y además ha sido la única y creo que ha habido ocasiones más que de sobra para proponer alternativas y no se ha hecho. Si después de un cambio en la ley las viviendas de protección no caben en este sector y la ley, esa misma ley, se hacerlas en otro sitio, nos parece una solución viable. Si no, habría que reparcelar lo que implica a los actuales propietarios el cambio de las condiciones de edificabilidad, lo que no es en absoluto recomendable.
La otra solución posible, que pasaría por ampliar la superficie de Las Vegas, implicaría recalificar terreno rústico para convertirlo en urbano. Actuación con la que no estamos, por supuesto, de acuerdo. Y por otra parte, el sector sur 1F tiene una superficie de unos 300.000 metros cuadrados y ya es suelo urbano, por lo que se trataría solamente de cambiar el uso de un tercio de la superficie dotacional a residencial, por lo que se conservan 2/3 de la superficie dotacional. Además, la concepción del urbanismo en estos últimos tiempos ha cambiado y actualmente se tiende a integrar las zonas dotacionales en las residenciales y la construcción de viviendas en el sector, que beneficiaría en aspectos como la seguridad y el disfrute de los vecinos, al tener cerca una serie de infraestructuras, pues mejoraría su calidad de vida. Por tanto, todos estos argumentos los tenemos a favor. Gracias. Buenas tardes. Bien, señor Fernández, voy a empezar con usted. No sé si usted ha leído la disposición final undécima de la ley que hoy nos trae como novedad y que yo le voy a dar cuenta a todos los vecinos y a los concejales que hoy compartimos este salón de pleno, y dice lo siguiente. A efectos de lo dispuesto en la disposición derogatoria final y de la aplicación de la presente ley como legislación básica, las comunidades autónomas que dispongan de legislación propia en materia de protección ambiental deberán adaptar a la disposición de esta ley en el plazo de 1 año de su entrada en vigor. Momento en el que en cualquier caso serán aplicables los artículos de esta ley. Bueno, señor Fernández, usted como siempre, en lugar de darnos una información... Hay que hablar más alto, no se oye nada. Trataré de hablar más alto. En vez de... ¿Se me oye mejor ahora? El otro micrófono funcionaba mejor. ¿No se oye? No se oye muy mal. Bueno, pues les trataba de decir a todos ustedes que hubiese sido ideal que esta información nos lo hubiese traído usted antes, pero no voy a perder más tiempo en ello. Como han dicho algunos de los compañeros de corporación, estamos ante una aprobación inicial de la modificación puntual número 5, que tendrá que ser posteriormente informada y aprobada por la Comunidad de Madrid. Evidentemente, y también lo han comentado algunos de ustedes, estamos ante la solución a un problema de la urbanización Las Vegas, que yo también voy a hacer un poco de historia, pero la voy a hacer de una manera distinta a como la ha hecho el señor Cobo, más en la línea con lo que realmente ha pasado. Este sector, que ya en el año 1998 se plantea como la necesidad de acometer y dar una respuesta a una urbanización en la que ya había asentadas una serie de viviendas ilegales, una urbanización ilegal, y en la que también había algunas empresas. De estas empresas había alguna como la fábrica de la Paquita, que tenía toda su documentación en regla y estaba autorizada, y había una serie de industrias ilegales, que son las que han ido recurriendo con posterioridad a las aprobaciones de los distintos proyectos de urbanización, de reparcelación y el plan parcial que se aprobó en el año 2010. Lo expliqué el pasado lunes en la reunión que tuvimos con los vecinos y veo que la señora Marván pues sigue insistiendo en lo mismo. No sé si es que se marchó antes o después de que terminaran las explicaciones, pero yo se lo vuelvo a explicar muy gustosa. El problema que hemos tenido en la urbanización Las Vegas es que partimos de una situación de facto, de una situación física en la que ya hay viviendas y en las que ya había una serie de condicionantes, con lo cual no partimos de un desarrollo de un sector. Añadido a esto, nos hemos encontrado con que la ley del suelo cambia en el año 2001, con lo cual ese cuento idílico que tiene usted de las 374 viviendas en la urbanización Las Vegas, pues hubo que dejarlo en el camino. Y ya en el plan parcial del año 2010, de la aprobación que se aprobó en el año 2010, pues ya se recogían el mismo número de viviendas, es decir, las 888, de las que estamos hablando en estos momentos. Y estamos hablando en estos momentos de ese número de viviendas porque en realidad con la modificación puntual número 5 realmente lo que estamos haciendo es hacer coincidir para que no haya discrepancias entre lo que dice nuestro Plan General de Ordenación Urbana en cuanto a la densidad y en lo que recoge actualmente la ley. Y es que esos son los dos parámetros en base a los cuales la sentencia
que ha declarado nulo el plan parcial se ha apoyado. ¿Por qué? Porque en el Plan General de Ordenación Urbana, que como digo es del año 98, ya se recogía que en el sector Las Vegas iba a haber una densidad de 7,36 viviendas por hectárea y recogía que puntualmente sí que podía haber zonas en las que tuviese hasta 12. Lo que se hizo en el plan parcial fue considerar esa densidad de viviendas, 12. Actualmente, ¿qué dice la ley? Actualmente la ley dice que no hay que determinar en plan parcial, en plan general, cuál es la densidad de viviendas. No obstante, para tranquilidad de los vecinos que no piensen que vamos a hacer un mayor número de viviendas de las que ya han estado proyectadas, se ha incluido esta cifra de 12, se ha mantenido esta cifra de 12. De tal manera que cuando se desarrolle el plan parcial, si es que finalmente el recurso de casación que comentaba la señora Mar Cáceres, continúa anulando la sentencia o finalmente considera firme la anulación de la sentencia que ahora mismo está sobre la mesa, pues ya tengamos esa coincidencia de que diga lo mismo el Plan General de Ordenación Urbana que lo que en su momento diremos en el plan parcial. Por otro lado, con respecto a la densidad a las viviendas de protección pública, pues estamos en lo mismo. El plan parcial consideraba que el Plan General de Ordenación Urbana consideraba que tenía que ser un 20%, y sin embargo la legislación posterior, porque no solamente la ley ha cambiado en el año 2001, es que además ha habido modificaciones posteriores prácticamente año tras año. Y como aquí estamos en una tramitación larga, como bien sabemos todos, pues esa necesidad de adaptarnos ha hecho que en un momento dado los técnicos tuviesen que decidir si optar por lo que ponía el plan general o optar por lo que decía la normativa, que en ese momento era de un 30% para entendernos claramente de los metros construidos, no del número de viviendas. Con lo cual, fíjense qué curioso que el juez se fija también en cuanto a la densidad de viviendas, que debíamos haber respetado lo que decía nuestro plan general, pese a que la normativa luego decía otra cosa, y sin embargo, en el otro aspecto, pues opina justo lo contrario. Son las dos pegas por las cuales de estos señores que recurren sistemáticamente y que han alegado un montón de cuestiones, muchas de ellas, o algunas de ellas, que les beneficiaban, la justicia no les ha considerado ninguna de ellas. Hemos tenido, bueno, pues la circunstancia de que ha considerado estos dos puntos y es motivo por el cual pues tenemos que seguir trabajando en una solución para Las Vegas. ¿Y por qué se plantea esta solución para Las Vegas por parte del equipo de gobierno, por parte de los técnicos municipales, por parte de los técnicos de la Comunidad de Madrid? Porque, señor Cobo, tengo que decirle, y